Hola, ¿qué tal? Espero estén todos muy bien. Estoy grabando este video para comentarles con un poquito de detalle el próximo curso virtual que vamos a comenzar a partir del 25 de marzo en Cursa Virtual, obviamente, donde ofrecemos nuestros seminarios ya hace más de 10 años, ¿no? Y quería comentarles un poco cuál va a ser este próximo curso virtual, que si bien ya hemos lanzado de a poco una campaña de promoción, eh, me parece que está bueno por ahí tomarme algunos minutos más para detallarlo, ¿no? Por varias razones. Primero porque es un curso que nunca di, o sea, es una novedad absoluta, o sea, nunca lo hice y por eso me parece que está bueno por ahí compartir este video con un poco más de extensión. Y me estoy refiriendo a un curso de Ser y Tiempo, el libro, el clásico de Martin Heidegger, Ser y Tiempo, publicado en 1927. La idea de este curso va a ser analizar con detenimiento, hacer una lectura pormenorizada de Sein und Zeit, de Ser y Tiempo, de Heidegger, que es una deuda pendiente que tenía. Digo, si bien Heidegger es un filósofo que ha sido, y es todavía, y cada vez más probablemente, más importante en la forma de pensar algunas cuestiones, desde los 18 o 20 años que lo leo, y sistemáticamente ya en la carrera de filosofía y después, nunca había hecho un curso de lectura sistemática de Ser y Tiempo. Si bien hicimos otros cursos en Cursa Virtual, de Heidegger y los poetas o Heidegger y la mística, que pueden verse como, bueno, como cursos anexos o como de alguna manera anticipaciones de lo que se vendría, y que son cursos que trabajan sobre todo con el llamado segundo Heidegger, digamos, no con el Heidegger posterior a Ser y Tiempo, que es el Heidegger más vinculado con la estética, con el arte, con la poesía, y obviamente con cierta mística de tradición renana, alemana, que siempre me interesó mucho, digamos, ese segundo Heidegger, pero obviamente no hay segundo Heidegger sin primer Heidegger, vale decir sin Ser y Tiempo. Por tanto, y Ser y Tiempo es un libro que me parece extraordinario. Entonces, por el impacto que ha tenido en la segunda mitad del siglo XX, en pensadores, en filósofos absolutamente diversos, ¿no? Muy diversos, de posiciones políticas incluso claramente opuestas a las de Heidegger, eh, así que creo que es un libro que amerita hacer una lectura pormenorizada. Por tanto, les quiero compartirles cómo van a estructurarse las 8 clases. Antes que nada, para los que nunca hicieron algún curso virtual conmigo, brevemente les cuento que los cursos virtuales míos son asincrónicos, es decir, cada uno se puede conectar cuando quiere. Son 8 clases. Las 8 clases tienen los siguientes elementos: un video de más o menos 1 hora de duración, donde obviamente explico los conceptos, los problemas, analizamos los temas de cada autor. Un material escrito especialmente, que es un poco la hoja de ruta, es el apunte que escribo especialmente para cada clase, que lo pueden leer, que es un complemento a la clase de video, en este caso escrita. Un foro. El foro de la cursada es muy importante, donde cada uno hace sus comentarios, es el lugar de intercambio, dado que el curso es asincrónico. El lugar de intercambio es el foro de la cursada, entre profesor y alumno y entre ustedes mismos también. Y luego, obviamente, probemos todos los materiales disponibles y podemos conseguirlos en la medida de la posibilidad, los textos que analizamos, o sea, los libros, los capítulos, las conferencias, si hay algún material audiovisual, bueno, todo eso por supuesto también forma parte del curso, y es importante que sepan que el material se lo quedan de por vida, o sea, una vez que lo compran, pueden ver los videos cuando quieren, pueden leer el material todas las veces que quieran, incluso se quedan con el foro, que hay intercambios muy nutritivos, digamos, o sea, todo se lo quedan de por vida, e incluso hay una constancia de cursado, si alguno quiere tener algún certificado, una certificación, también por supuesto se les otorga. Ahora bien, volviendo un poco a lo que les decía, al curso este particularmente de Ser y Tiempo, les voy a leer, aunque sea parte del programa, no todo el programa, pero aunque sea quisiera leerles este fragmento, ¿no?
Seguramente Ser y Tiempo de Martin Heidegger sea el libro de filosofía más importante del siglo XX por tres razones, a mi juicio. En primer lugar, porque retoma la pregunta del alba del pensamiento griego, el sentido del ser, que de acuerdo al filósofo del sur alemán, se devela en la temporalidad y sus consecuencias, la finitud, la muerte propia. En segundo lugar, por su extraordinaria creación de vocabulario y conceptos que requiere de un diccionario heideggeriano a la altura de autores como Aristóteles, Kant o Nietzsche. Esto es muy importante, digamos, ¿no? Heidegger es un autor que ha sido acusado, y es acusado a veces, de oscuridad, de tener un trabajo con el lenguaje bastante críptico, lo cual es parcialmente cierto. No estoy completamente de acuerdo. En verdad, si uno estudia la obra de Heidegger ordenada cronológicamente, uno ve que los primeros textos del joven Heidegger son textos aristotélico-tomistas, dada su formación católica, que estuvo a punto de ser sacerdote católico, su formación con la orden dominica, tenía una forma de trabajo absolutamente aristotélico-tomista. Su segunda etapa, digamos, que es la que tiene que ver más con Sein und Zeit, con Ser y Tiempo, ahí se ve el influjo de la fenomenología de Husserl, obviamente, el lenguaje es más fenomenológico, existencial, pero no es totalmente oscuro, para nada. Y luego sí, efectivamente, por ahí en su última etapa, en el segundo Heidegger que se llama, es verdad que aparece una forma de escritura un poco más, que yo no llamaría oscura, que yo llamaría lírica, poética, mística también en cierto punto, digamos, pero que no es caprichoso, que eso responde a un recorrido filosófico, y eso tiene una lógica, digamos, no es completamente arbitrario. O sea, hay que entender ese segundo Heidegger, que puede ser considerado un poco más oscuro, no es que sale de la nada, sino que sale de esa evolución de pensamiento del primer Heidegger y de su formación aristotélico-tomista. Es decir, hay que evaluar todo, pero más allá de eso, realmente hay una creación de vocabulario, una creación conceptual que está a la altura de autores clásicos de la historia de la filosofía, como Kant, sin duda, o como Nietzsche, como Aristóteles, por supuesto. Entonces, eso es algo para destacar. Y en tercer lugar, por el impacto y por la indisimulable influencia sobre filósofos de tradiciones muy diversas, tales como Sartre, Hannah Arendt, Marcuse, Foucault, Derrida, Agamben, Levinas, Rainer Schürmann, Sloterdijk o Byung-Chul Han, entre otros. Es decir, estoy mencionando probablemente a los más destacados, digamos, ¿no? Que tienen posiciones filosóficas, ontológicas, políticas, antagónicas, incluso con la posición, digamos, de Heidegger, con las posiciones de Heidegger, pero la influencia heideggeriana es muy notoria, ¿no? Con esto quiero decir, la recepción del pensamiento de Heidegger, desde el punto de vista filosófico y político, excede largamente la controversia del nacionalsocialismo de Heidegger, que está probado, digamos, ¿no? O sea, si la filosofía de Heidegger se redujera a su posición nacionalsocialista, a su nazismo datado, sería una filosofía extremadamente pobre. Yo creo que la filosofía de Heidegger sin duda está más allá de esta controversia, que por supuesto hay que analizarla y hay que dejarla clara, digamos, ¿no? Pero filósofos de izquierda, filósofos liberales, filósofos conservadores, filósofos anarquistas, han bebido de la producción teórica de Heidegger. Así que me parece que es indudable ese impacto, ¿no? Por tanto, en este curso vamos a leer y analizar en detalle cada capítulo de Ser y Tiempo, focalizando en el lenguaje heideggeriano y en sus nociones fundamentales a fin de presentar la perspectiva ontológica, así como ética y política, en tanto consecuencia de una concepción del ser y la comunidad que desafía todo conformismo y permite aproximaciones múltiples de un texto tan luminoso como controversial, pero siempre lúcido, por su carácter de clásico de la historia de la filosofía occidental. Por tanto, vamos a ver en la clase número 1 el olvido del ser, que probablemente es el disparador, la pregunta que interroga por el olvido del ser, el proyecto heideggeriano como una analítica del Dasein o del ser ahí, la destrucción de la historia de la ontología, el vínculo entre fenomenología y ontología,
La clase 2 veremos la analítica existenciaria, de la lógica, la ontología, la ocultación y el olvido del ser, la fenomenología existencial y lo que se llaman los existenciarios o existenciales, depende de la traducción, por ejemplo, ser en el mundo o ser en. En la clase tercera veremos mundanidad y espacialidad, existencia, facticidad, temporalidad, nociones como estado de eyecto, proyección, como ser a la mano, la crítica al concepto cartesiano de espacio, y en definitiva una crítica a la nociología cartesiana, la teoría del conocimiento cartesiana. La clase cuarta veremos los modos del ser ahí, la constitución existenciaria del ahí, el encontrarse, el comprender, el habla, el vínculo entre lengua y habla, cuáles son las diferencias, la caída y las habladurías, la cura, ¿no? La cura o el cuidado, depende de las traducciones, del ser ahí, la angustia y el estado de abierto, la verdad como desocultación del ser. La muerte y conciencia será el eje de la clase 5, el ser ahí, la muerte propia, el ser relativamente a la muerte, la conciencia, la deuda y el estado de resuelto. Cotidianidad y temporalidad, la clase sexta, cura, temporalidad y cotidianidad. La clase séptima, historicidad del ser ahí, la constitución de la historicidad, ser ahí e historicidad, intratemporalidad, analítica temporal existenciaria del ser ahí. Y por último, la clase octava la titulé Génesis y acontecimiento, de la génesis a la arqueología, acontecimiento y episteme. Probablemente algunos detecten ahí algún rastro Foucaultiano, que es un poco inevitable dada mi formación, pero en la última clase quiero cruzar un poco la posición heideggeriana y la posición Foucaultiana. Foucault declaró en un momento que Heidegger es un filósofo esencial para él. Sin embargo, es un filósofo oculto que no ha sido muy citado por Foucault, pero claramente uno puede ver que hay un influjo heideggeriano, a veces más notorio en cierta obra de Foucault, como Las palabras y las cosas, por ejemplo, nociones que pueden ser primas, como la noción de cuidado en Heidegger y la noción de cuidado de sí en Foucault. Es decir, hay algunos elementos y creo que comparten cierta pulsión antihumanista, cierta lógica bastante común, pero obviamente yo creo que ahí hay una tensión que sale disparada para posiciones distintas en relación con la génesis que busca Heidegger. El de Heidegger es un pensamiento conservador, lógicamente, en el sentido de que busca todo el tiempo un retroceso al origen, ¿no? Es un pensamiento retrospectivo, o sea, dar cuenta de ese ser que ha sido olvidado, que ha sido tapado por la dinámica del ente privilegiado, digamos, ¿no? Que históricamente ha tenido diferentes nombres, pero ese ocultamiento del ser exige hacer un trabajo de retroceso para llegar a una génesis, a un momento originario, digamos, ¿no? En el caso de Foucault no hay momento originario, entonces ahí hay una diferencia importante, digamos, no hay un momento originario, hay diferentes acontecimientos, en verdad hay diferentes epistemes, uno podría decir, nacimientos, formas de conocer distintas, pero nunca hay por así decirlo, un momento cero. Toda la filosofía de Heidegger, digamos, uno puede verla como el intento de llegar a ese momento del origen, a ese momento no derivado de nada, ¿no? A cierta esencia, uno podría plantearlo. En el caso de Foucault eso no existe, pero sin embargo hay elementos compartidos, ¿no? Entonces, me parece que está bueno como cierre ver, bueno, indudablemente el impacto del pensamiento heideggeriano es visible en un montón de filósofos que yo mencioné. Me voy a centrar sobre todo en Foucault porque es mi especialización, digamos, ¿no? Esa relación, y particularmente Heidegger y Foucault siempre me interesó ponerlos en diálogo, digamos, ¿no? Así que bueno, ese es el curso. El último punto, tenemos dos traducciones de Ser y Tiempo al castellano, una que es la de José Gaos, El ser y el tiempo. Esta es una edición de Planeta, pero también está la edición de Fondo de Cultura Económica, que últimamente ha sido un poco más cuestionada, pero los que ya tenemos unos años hemos trabajado con esta edición, que es del año 51. Y los últimos años, en el año 2003, salió la edición de Rivera, Ser y Tiempo, de Trota, editada por Trota, que es excelente, obviamente, ¿no? Pero bueno, los que nos formamos en la década del 90 en filosofía, trabajamos con la de Gaos, y estamos acostumbrados a trabajar con esa lexicalidad. De todas maneras, vamos a trabajar en este seminario con las dos, o sea, con la de Gaos y la de Rivera. O sea, vamos a ponerlas
en diálogo. O sea, las dos, me parece a mí, tienen elementos buenos. Yo no descartaría para nada la de Gauss. Así que vamos a usar las dos traducciones. Está bueno, además, tener la posibilidad, no es muy habitual, no es muy común, que por ahí un clásico de la historia de la filosofía del siglo XX, que es un clásico reciente, digamos, tenga dos versiones disponibles en una lengua, por tanto es un activo. Y obviamente, en la medida de mis posibilidades, con cierto conocimiento alemán, veremos cómo los términos en alemán son traducidos al castellano. Así que yo creo que va a ser un curso muy bueno para todos aquellos que tengan interés en leer por primera vez sistemáticamente esta obra fundamental, aquellos que vengan de carreras o de formaciones muy distintas, de ciencias sociales, de humanidades, de estética, de arte, de ciencia política. Es interesante también al calor de esta coyuntura leer un texto como Ser y Tiempo y un autor como Heidegger en un momento de auge de nuevas derechas también, ¿no? Porque uno puede pensar que, bueno, sí, claramente Heidegger fue un filósofo de derecha, sin duda, pero tal vez fue una derecha muy distinta a la que hoy vemos. Entonces, incluso uno puede tomar un pensamiento conservador, como el de Heidegger, para criticar las nuevas derechas. Quiero decir, me parece que todavía tiene una actualidad absoluta, ¿no? Muchas de las cuestiones que plantea Heidegger aquí. Así que bueno, los invito a todos y todas, si quieren sumarse a nuestro curso de lectura de Ser y Tiempo de Heidegger, a partir del 25 de marzo por curso virtual. Abajo de este video voy a poner un link donde directamente ingresan y van a poder ver el programa, la facilidad de pago. Directamente ingresan ya al curso, si hacen el pago correspondiente y quedan inscriptos para el inicio el 25 de marzo. Así que espero que sea un grupo nutrido, con interés. Y bueno, nada, que se sumen a esta propuesta. Les mando un abrazo y gracias.